Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 1 de octubre del año 2014. El escenario internacional viene presentando toda una serie de signos, de síntomas que reflejan la crisis que se ha provocado en el mundo a partir del desmoronamiento del antiguo bloque de la Unión Soviética, coincidiendo esto con la conclusión de la etapa de la modernidad e inicio de esto que llamamos la posmodernidad. Son en este momento 3 los puntos sobre los que se está centrando el interés mundial, porque se han vuelto fronteras inestables que amenazan con afectar no solamente al territorio donde se están desarrollando, sino al equilibrio mundial. La perspectiva geopolítica que tenemos es la de que se están activando 3 ejes geopolíticos a nivel mundial que presentan síntomas de irritación y por lo tanto amenazan, decíamos, un área mucho más grande que la directamente implicada por la presencia física de los actores. En cada uno de estos ejes geopolíticos estamos encontrando una potencia tutelar que es la que está dándole vida a esta situación. Tendríamos en primer lugar el conflicto del mundo islámico, es decir, la situación que prevalece de antagonismos en el área del Medio Oriente a partir de proyectos que comienzan a presentarse que buscan unificar a los musulmanes. Tendríamos en ese sentido el intento de creación del país islámico con un califa que le diera fuerza y forma y que creara, como dicen algunos de los analistas que trabajan sobre el tema, un califato, pero un califato bolchevique. O sea, un califato que en lugar de llevar el orden y la paz, sería un califato que estaría buscando las confrontaciones. Los seguidores de la teoría de fundar el Estado Islámico han elaborado un mapa en el que establecen cuáles serían los límites de este Estado religioso que buscaría la unificación de los musulmanes, y la descripción por sí sola habla. Es un enorme territorio que inicia en el Medio Oriente, pero se extiende a los territorios de los Balcanes, se extiende a los territorios de España hasta el territorio de Al-Andalus en España, rebota en el Cáucaso, en un bloque de pequeños países, todos ellos islámicos, que se sumarían, se va a la mitad de la India, dando por supuesto que todo el norte de la India tiene que alinearse con este pensamiento. Desde luego todo el Magreb, todo el norte de África, y se extiende por el mundo asiático desde Pakistán y Afganistán
el norte de la India, se extiende el mapa a los territorios de Indonesia y Filipinas. Ellos dicen que de esa manera se podrá reconstruir el califato primero que Mahoma y las fuerzas de Mahoma integraron, que era el califato que comenzaba en Bagdad, seguía en Fostat, que hoy llamamos el Cairo, y terminaba en terminaba en Córdoba, en España. Ahora, dicen ellos, lo único que queremos es reconquistar lo que se nos ha quitado. Una vez que lo reconquistemos, estaremos en paz con el mundo porque habremos recibido lo que era nuestro. El pensamiento yihadista con estos criterios de expansión lo vienen arrastrando los musulmanes de tiempo atrás. A finales del siglo XIX, el hijo de un carpintero llamado Mohammed Ahmed se anunció que se le había aparecido el arcángel Gabriel y le había señalado que él era el Mahdi. El Mahdi es una figura que está en el Corán que equivale a un profeta, a un Mesías que tiene que llegar. Entonces, este hombre que era casi analfabeta, Mohammed Ahmed, creó una rebelión precisamente en Sudán y Somalia de una magnitud gigantesca, la rebelión de los llamados derviches, y este hombre en sus arengas a sus seguidores les decía: el arcángel me ha visitado y me ha pedido que vayamos todos a hacer oración en la mezquita de Khartoum, la capital de el Sudán. Tomaron la capital del Sudán, mataron a todos los habitantes de la ciudad, a todos, no dejaron a uno de los habitantes. Respetaron a los diplomáticos que estaban en el Sudán, había un embajador griego y había por ahí algunos otros embajadores. Los respetaron y luego los canjearon por dinero. Después les dijo: el arcángel se me apareció y me dijo que tenemos que orar en la mezquita del Cairo, después orar en la mezquita de la Meca y terminar orando en la mezquita de Constantinopla. Pues era un territorio enorme. Y detrás del Mahdi se sumaron una multitud de grupos, algunos atraídos por el espejismo religioso y otros atraídos porque se daban cuenta de que allí iba a haber botín. Finalmente, el movimiento del Mahdi tendrá que ser derrotado por un ejército inglés al mando del general Kitchener, que en la batalla de Kordofán en 1890 liquida en forma total esta rebelión. Por cierto, como anécdota, participa en la última carga de caballería de la historia del siglo XIX, siendo un jovencito, Winston Churchill, que peleó en esta batalla. En la región del norte de Kenia y su frontera con Somalia, surgió también a principios del siglo XX, esto ya es 1915-1916, aprovechando las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el mulá loco se proclamó el Mahdi, y como para los musulmanes las personas que están enfermas de la mente no son enfermos, sino son personas tocadas por Dios, este hombre comenzó a arengar a los habitantes de esta región, que no necesitan mucho,
para enojarse y lanzarse a la guerra, los ingleses decían que los habitantes de esta región en el norte de Kenia eran los irlandeses africanos, porque cualquier pretexto servía para desatar la acción. Hoy el escenario es inquietante porque si revisamos los alcances de este primer eje geopolítico, nos damos cuenta de que están ya en una situación de guerra. Por una parte, los grupos wahabitas en el territorio de Irak, están en el territorio de Siria, están provocando manifestaciones en Egipto, se han adueñado de la reacción después de la caída del gobierno de Libia. Están regresando estos grupos a adueñarse del escenario, y en fecha reciente, hace 3 o 4 días, las autoridades españolas en el territorio del Marruecos español, que es un territorio chiquitito, descubrieron 2 células organizadas precisamente para respaldar este proyecto del que estamos hablando, en unión con los grupos salafitas que operan en todo el Magreb. El movimiento salafita es un movimiento yihadista, es decir, que está a favor de la guerra santa y que considera que la yihad debe tener la característica de buscar la unidad. Son unicionistas, así se dicen ellos. Es decir, buscan la unidad de los grupos musulmanes en el norte de África, y las células que estaban operando en Melilla y alguna otra ciudad de el Marruecos, lo que querían era reclutar simpatizantes y mandarlos a España para fundar en la región del Andaluz las células que hagan posible este reclamo del que se está hablando. Este es el primero de los ejes geopolíticos irritados en el mundo en el año 2014. El siguiente es el eje geopolítico que nace en Moscú o en San Petersburgo. Es un poco difícil decir en cuál de estos dos está el punto de partida, y su líder más visible es Vladimir Putin, quien está tratando de generar toda una serie de movimientos diplomáticos, económicos y militares, cuyo objetivo es regresar a Rusia, no al bloque de los partidos comunistas. Putin no está buscando la recuperación del comunismo. Curiosamente, Putin está buscando la recuperación del zarismo. Putin quiere ser el nuevo zar del siglo XXI, y entonces está creando las condiciones para lograr esto. Putin, para afianzar su acción con seguridad, ha hecho una alianza abierta con la Iglesia Ortodoxa rusa, y esta alianza con la Iglesia Ortodoxa le lleva a él a defender activamente y con decretos presidenciales acuerdos que hace la Iglesia Ortodoxa, con lo que la Iglesia Ortodoxa está feliz con Putin, y Putin está bien respaldado en este sentido. Putin se da cuenta
de que su frontera con el otro polo geopolítico, que es el polo de Irán, de Irak, le hace reflexionar sobre el manejo que tendría que llevar a cabo en las áreas en donde la población mayoritariamente es musulmana. Hace 10 años, si ustedes recuerdan, hace 10 años, en Chechnya, los dirigentes wahabitas de los musulmanes chechenios tomaron la decisión de capturar una escuela de niños que fue puesta bajo custodia con el argumento de que eran rehenes los niños que estaban en la escuela. El gobierno de Putin llevó a cabo una acción militar, y en esta acción militar murieron 50 y tantos niños, y desde luego murieron prácticamente todos los que habían participado en el secuestro, pero quedó ante la opinión pública el asunto muy bien manejado por los medios de publicidad de los musulmanes como un éxito del nacionalismo chechenio. Y un poco más atrás, si recuerdan, los chechenios se adueñaron de un teatro en la ciudad de Moscú y el asunto se volvió dificilísimo porque el teatro estaba lleno de personas. Entonces igual se hizo un asalto, hubo muertos entre los asistentes al teatro. Es decir, Putin sabe que una de sus fronteras es una frontera no confiable. En el modelo de la teoría de los juegos, cuando se elabora el cartabón sobre el que se va a hacer la decisión, uno de los temas importantes es el espacio o los espacios en los que va a ocurrir lo que uno quiere o donde quieren que ocurra otros lo que uno no quiere. Entonces el tema de los espacios hace que para Putin resulte fundamental el definir qué cosa va a pasar con la frontera que Rusia tiene con estos pequeños territorios, pero muy agresivos, de wahabitas, que además están pensando sumarse al Estado Islámico. En fecha reciente, la prensa rusa estaba haciendo una referencia a estos episodios, diciendo que Putin no podía ignorar que Rusia no había tenido buenas relaciones con el mundo islámico desde el siglo XIX. En alguna ocasión habíamos comentado aquí el libro que se llama Las cenizas del imperio. Las cenizas del imperio es una explicación de en qué han terminado los grandes intentos de las potencias mundiales por agenciarse territorios del mundo asiático que parecían enormemente fáciles de dominar y de controlar. Esto llevó a los ingleses en el siglo XIX a las 3 invasiones de Afganistán, que acabaron en un desastre cada una de las 3. En el segundo de los intentos para dominar a Afganistán, todo el ejército, todos los integrantes del ejército inglés que estaban en la ciudad de Kabul, supuestamente después de haber derrotado a los pashtunes o patanes, como les decían los ingleses, eran los habitantes de esta región con unos mosquetes viejísimos que tenían la culata adornada con piedras preciosas.
los pashtunes emboscaron al entonces más moderno ejército del mundo, que llevaban ametralladoras, las primeras ametralladoras, llevaban obuses, llevaban un armamento que podríamos considerar hoy de primer mundo. Se enfrentaron contra los pashtunes en el paso del Khyber y de los 10,000 soldados que participaron en la batalla, 200 regresaron a sus bases, 200. Todos los demás se quedaron allí. Por eso Rudyard Kipling decía, Khyber Pass, your name is destiny. Tu nombre es destino. Putin sabe que los rusos estuvieron detrás de las aventuras de los ingleses, animando a los rusos, a los afganos, a resistir a Inglaterra. Los fusiles que no eran las armas viejas de las que estamos hablando, sino eran fusiles nuevos, todos eran fusiles rusos, todos. Y entonces Inglaterra se enteró de que el espacio geopolítico de Afganistán, que ellos codiciaban, lo codiciaban también los rusos, que tenían buenos recursos para operar. Hoy Putin tiene que preguntarse qué va a ocurrir con estos pueblos que del lado del Cáucaso se están unificando en torno a la religión wahabita. Tiene que plantearse la reacción de la comunidad europea si él traspasa ciertos límites, como serían la ocupación de Ucrania, sería el traspaso de un límite muy importante, y cómo va a reaccionar el mundo occidental si en medio de este escenario de tensiones de los musulmanes resulta que Rusia, con la base que tiene en Siria, quisiera intervenir también ahí. Putin está visto como un líder muy exitoso y lo es. Un hombre carismático, es un hombre que tiene su carisma, pero se le está considerando un líder fuerte en Rusia. Y es un líder, pero no es un líder fuerte por una razón. La economía en Rusia ha descendido en sus capacidades de manera excepcional. Y nunca el rublo ha estado tan devaluado como está en este momento. Entonces, en una situación así, la protesta de la sociedad rusa no se ha hecho esperar. Comienzan las manifestaciones, comienzan los argumentos de descalificación, y un sector de la población rusa que después del desmantelamiento del Partido Comunista ha quedado totalmente al garete. Estas personas están exigiendo hoy que el gobierno de Putin asuma los compromisos que en su momento el Partido Comunista tomó con esta gente para darles sobre todo una suma de dinero cuando se jubilen, que tenga alguna capacidad de comprar cuando menos lo más esencial para la subsistencia. En la actualidad, y ese es el reclamo, muchos de estos personajes de la burocracia rusa que quedaron afuera se encuentran con que su prima de jubilación es de 12 rublos al mes. 12 rublos al mes es lo que cuesta una cajetilla de cigarros norteamericanos en Rusia. Eso es lo que tienen para vivir durante un mes. Entonces la gente protesta, y con razón, y Putin tiene que enfrentar primero la crisis de la economía y luego la crisis que provoca la crisis de la economía en la sociedad. Es decir, la situación de Putin está muy lejos de ser
la que algunos medios están manejando de el hombre fuerte, el hombre que toma las decisiones. Sí las toma, pero una cosa es que tome las decisiones y otra es que las pueda llevar a cabo, ¿no? El tercero de estos grupos de los ejes geopolíticos irritados en el momento presente, pues es Hong Kong. El tema de Hong Kong es un tema que está ardiendo porque los ingleses y los chinos, el gobierno chino, en 1997, al recibir Hong Kong, firmó un documento en el que se comprometía a China a respetar los sistemas políticos democráticos que existían en Hong Kong y que se le aseguraría a toda la población de Hong Kong su derecho a votar en los procesos para selección de sus autoridades. De entonces para acá no ha habido elecciones. De entonces para acá se dio una administración en la que los ingleses estuvieron presentes y en donde los chinos, el Partido Comunista Chino era observador. Ahora el escenario se presenta para elecciones el año próximo y entonces el Partido Comunista Chino ha mandado un mensaje en el que le avisa a la población de Hong Kong que Hong Kong está dentro del acuerdo de 3 administraciones, una nación. El proyecto es la administración de la China continental, la administración de Taiwán y la administración de Hong Kong. El asunto de Taiwán está planteado como hipotético, diciéndole los chinos continentales a los habitantes de Taiwán: si nos unimos entre todos, si ya de por sí Taiwán es una potencia económica, si nos unimos China, Taiwán, Hong Kong, que también es un emporio económico, en un solo bloque, va a ser bueno para todos, va a ser bueno para ustedes, va a ser bueno para nosotros, todos vamos a salir ganando. Pero la fracción más radical del Partido Comunista se ve que es la que está actuando en este momento respecto de la situación electoral, porque el mensaje es: para las elecciones del año próximo no se admiten candidatos que no sean del Partido Comunista. O sea, si no es del Partido Comunista, no es candidato. Y solo tienen derecho a votar los que sean miembros del Partido Comunista. Esta es una intromisión en la vida política, económica, social de Hong Kong y está provocando las manifestaciones que seguramente ustedes han visto en la televisión, en escenas en vivo, en donde choca la policía china con los estudiantes que dicen que no se van a dejar manejar y manipular. Hay una fotografía impresionante de 1 millón de personas que protestan en Hong Kong a las disposiciones de China comunista. Como en China es muy difícil conseguir papel para imprimir cosas porque el gobierno monopoliza el papel para que nadie lo pueda hacer, los estudiantes chinos están utilizando sombrillas a las que les ponen lemas políticos para manifestar su desacuerdo con la administración de China. El tema de Hong Kong es un tema que
está tensionando otra área cuyo mapa, para ubicarnos, no solamente sería Hong Kong, sería Macao. Macao está enfrente de Hong Kong en la época en que Inglaterra tenía la soberanía. Había 3 ferries que viajaban en diferente horario de Hong Kong a Macao, y Hong Kong tenía con Macao un acuerdo por medio del que determinado número de toneladas de productos de Hong Kong podían, no de Macao, podían entrar en Hong Kong a cambio del agua, porque Hong Kong no tiene agua. Macao construyó una red de tubos bajo, en el lecho del mar, y a través de ellos se envía agua, porque si, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, le cierran las llaves del otro lado, en Hong Kong no hay agua. La parte donde hay unas extensas lagunas están llenas de moscos y son lagunas insalubres. Entonces Hong Kong ha surgido de un lado de la isla, el otro lado de la isla está prácticamente desierto, porque nadie se va ahí por los piquetes de los moscos que transmiten la malaria, y entonces pues la gente les huye. El acuerdo Hong Kong-Macao estaba vigente hasta que Hong Kong se le entrega a los chinos. Macao, las autoridades portuguesas de Macao le pidieron a los chinos que hicieran ellos el acuerdo, y la respuesta fue: no tenemos que hacer ningún acuerdo porque ustedes ya se van. Y entonces, ante la amenaza militar de China sobre Macao, que además está en el continente y por lo tanto no tiene salida, Portugal no es una potencia militar ni remotamente, y por otro lado una cantidad de habitantes de origen portugués dentro de la ciudad, los portugueses, como hicieron los ingleses, se sentaron en la mesa de negociaciones, siendo tratados con la punta del pie. La actitud del gobierno chino respecto de Inglaterra es una, con respecto de los portugueses es otra. Hay un libro escrito por un periodista español que se apellida Leguineche, en donde el libro se llama Hong Kong, Macao, así se llama, y es la historia de cómo Inglaterra entrega Hong Kong y de cómo los portugueses entregan Macao. En Macao el gobierno chino se portó despótico, no cumplió con los acuerdos que tenía, etcétera, pero todos pensaban que lo hacía porque Portugal no era una potencia. Ahora, con lo que está pasando en Hong Kong, pues esto es muy serio, porque el gobierno inglés tendrá que decir algo, aunque sea que no va a intervenir, pero va a tener que decir algo por lo que se había firmado entre los diferentes países. Pero por lo pronto, el eje geopolítico que representa el territorio de Hong Kong activa tensiones con Taiwán, activa tensiones con Corea, activa tensiones con Japón, activa tensiones con Vietnam. Es decir, no hay en estos ejes geopolíticos ninguna señal de que las cosas van a ir mejor, sino hay
todos los síntomas para decir que estas cosas pueden empeorar. Entonces habrá que ver qué ocurre en las próximas semanas, pero por lo pronto el tema, decíamos, se ha identificado plenamente con estas fronteras irritables que están envolviendo áreas geográficas muy extensas con consecuencias que todavía hoy no conocemos. Un elemento importante en todo esto es que tanto los involucrados en el asunto de Hong Kong como los involucrados en los otros dos ejes se encuentran con que los valores y las maniobras que en el pasado estaban muy tipificadas para resolver estos problemas, hoy ya no funcionan. Y esto que tiene sorprendidos a muchos, que se preguntan, bueno, ¿cómo Vietnam puede desafiar a China? La tiene ahí enfrentito, pero Vietnam es un territorio pequeño y además con no muchos habitantes, mientras China tiene una cantidad de habitantes que pueden aplastar a los vietnamitas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Y la respuesta es que en la estrategia están desapareciendo los criterios dominados por el ajedrez y están apareciendo los criterios dominados por el Wei Chi o Go, como se le llama en Japón, es decir, por un tipo de juego que es muy diferente. En forma muy rápida la teoría de los juegos, como su nombre lo dice, toma algunos de los modelos de los juegos, sobre todo de prueba de inteligencia, para manejarlos en los conflictos, para poder decir si va a haber o no va a haber conflicto, o si me conviene o no me conviene un conflicto, o a quién le conviene un conflicto y a quién no. O sea, el machote sobre el que se trabaja está concebido sobre el criterio del ajedrez. Entonces, en el ajedrez, lo primero que tenemos es que el ajedrez se juega con piezas jerarquizadas. Si ustedes leen cualquiera de los manuales para jugar ajedrez, lo primero que les dicen es que las fichas en el ajedrez tienen cada una su valor. Y ya operativamente en el juego, los que hacen los diagramas que explican las jugadas difíciles, las jugadas que pusieron a pensar 3 días a uno de los competidores, etc., explican cómo el peón del rey tiene un valor diferente del peón de la torre. Entonces, perder el peón de la torre puede tener un significado, pero perder el peón del rey puede tener otro, dependiendo de la estrategia como se esté manejando. Pero uno, sin que nadie le diga, si llega frente a alguien que está jugando ajedrez y ve las piezas que están afuera, con ver cuáles son y cuántas son, sabe quién va ganando en lo que se refiere a piezas. Porque la estrategia en el ajedrez no es solamente eliminar las piezas del adversario, sino tomar una parte del tablero como eje dominante, que de ahí en adelante vienen las jugadas que pueden desembocar en un jaque mate. ¿Qué pasa con el Wei Chi o el Go? En el Wei Chi o el Go, a uno le entregan una bolsita llena de semillitas que son las fichas. Entonces a cada quien le entregan el mismo número de fichas. Ninguna de esas fichas vale más que la otra. Lo que vale es la decisión estratégica de mover una pieza en un sentido o en el otro.
El ajedrez está basado en el principio de acción de la movilidad. Es decir, no permitir que me encasillen a mi rey, porque si me encasillan a mi rey ya perdí. Entonces, la idea de la movilidad es clave. En el Go y el Wei Chi es exactamente al revés. Se trata mediante de la colocación de las fichas en una determinada posición que le permiten al jugador decir hikari. Hikari significa ya te mantuve aislado, ya te quedaste parado, ahí yo ya te gané. La tercera de las características es que el propósito es derrotar al adversario, mientras que en el Wei Chi o Go, estrictamente hablando, no hay un triunfo total o una derrota total, sobre todo cuando se manejan las escuelas tradicionales que permitían que los maestros jugaran por una semana o más el mismo partido, porque bastaba que se pusieran de acuerdo en que las fichas que se habían salido se podían volver a jugar para que esto se alargara y se alargara. La guerra inspirada en el Go es la guerra permanente, la guerra de guerrillas, la que pica aquí, porque el que hayan ganado aquí no significa que hayan tenido la victoria total, pero significa una victoria. En el escenario de el ajedrez, el objetivo es aniquilar al adversario, quitarle su fuerza. En el Wei Chi, de lo que se trata es de crear territorios que uno domina. El tablero del Go es un tablero grande y entonces uno va poniendo ahí las fichas de acuerdo a un grabado que tiene el tablero, y entonces trata con sus fichas salirlas poniendo de este territorio, me lo reservo para mí. En el ajedrez esto no existe. En el ajedrez existe el frente y la retaguardia. Es decir, yo estoy simultáneamente pensando en el ajedrez en cómo avanzo y cómo me protejo de los avances del otro. Por eso las personas que saben jugar ajedrez prefieren tardarse un poco en la respuesta, porque a veces la ficha que parecía la más lógica de mover, si uno se pone a pensar, bueno, con esto avanzo, pero ¿qué me va a pasar en el avance del otro? Entonces hay las piezas que están adelante, entre otras los peones que van buscando la coronación. Si un peón llega hasta la primera línea de casillas, puede escoger la pieza que quiera para regresar al tablero. Entonces, claro, al mismo tiempo tiene que estarse cuidando atrás, porque normalmente el juego de las torres sobre la retaguardia se vuelve un juego muy especial. En el Wei Chi y en el Go, los adversarios reconocen lo que el otro ha ganado, pero estrictamente hablando no hay un triunfador en forma absolutamente total. En el ajedrez las piezas matan o mueren. En el Go y el Wei Chi las piezas se quedan paralizadas, pero pueden ser rescatadas por un acuerdo, y entonces se puede seguir jugando permanentemente. Hoy todos los patrones para las decisiones estratégicas están basadas en el Wei Chi y en el Go, y todavía quedan
pero ya cada vez son menos las que están basadas en el ajedrez. Cuando alguno de los teóricos de el Wei Chi y del Go han hecho sus publicaciones, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, los primeros que han corrido a comprar las memorias de este tipo de juegos son los estrategas, porque saben el enorme valor que esto tiene. Bueno, esto agregándolo a la irritación de las fronteras, pues cuando uno intenta hacer un escenario de teoría de los juegos respecto a lo que está pasando, con el criterio del Wei Chi, pues se da cuenta de que las cosas son bastante más serias de lo que parecen a simple vista. Sobre el tema de la política nacional, yo creo que hay un tema que nos tiene preocupados a todos, y es el tema de la creciente violencia en las áreas juveniles en las recientes semanas. Me parece que el secuestro, desaparición, detención, habría que ver finalmente qué dice el gobierno en ese país y qué dicen las autoridades que participaron, pero todo parecería indicar que la violencia está siendo propiciada deliberadamente por alguien. Uno puede ver las fotografías de la destrucción de los cristales, de todo tipo de acciones que se han venido haciendo para preparar la celebración del día de mañana, el 2 de octubre. Teóricamente quieren hacer un recordatorio del 2 de octubre que por sí mismo se tenga que recordar, y entonces están recurriendo a estos actos de violencia. Uno ve la cantidad de vidrios que han roto, uno ve todos los desmanes que han cometido, se forma el caos, y en medio de este caos provocado por la acción de los que discuten y debaten sobre los temas políticos, está el tema de la rebelión que se acaba de producir al interior del Politécnico Nacional. Hace muchos años que el Politécnico no era noticia en estos campos. El Politécnico parecía haberse desideologizado y haberse convertido en un instrumento de educación sin mayores manifestaciones de violencia, y de repente viene el reclamo y vienen las protestas. Yo no sé si ustedes lo vieron, hay un programa de televisión que entrevista a la rectora porque es mujer, del Politécnico, y ella explica: es desconcertante lo que está sucediendo, dice, porque los estudiantes están protestando por cosas que no son. En las universidades hay un límite de presentación, de oportunidades de presentación de exámenes antes de quedar fuera de la inscripción. Aquí en la universidad tenemos 3 oportunidades antes de decirle al alumno: después de 3 ya no puedes. En el Politécnico tienen 5. Entonces, ¿qué estaba generando 5 oportunidades? Que muchos se volvieron fósiles porque el propio sistema se los permitía. En la medida en la que uno acorta estas oportunidades, el alumno que tiene la mente, o debe tenerla en la cuestión de los estudios, pues entiende
que si no hace un esfuerzo especial no va a pasar, y si no pasa va a quedar afuera. Entonces la rectora le decía a la entrevistadora: mire, el Politécnico ha funcionado los últimos años con esta variable de 5 oportunidades y los resultados son malos. Tenemos un número muy elevado de alumnos que van muy lento en lo que se refiere a su paso de un grado a otro, precisamente porque el sistema se los permite. ¿Qué hicimos? Dice la rectora. Redujimos a 4 las posibilidades, no a 5, sino a 4, para tratar de acortar. Esto no golpea a nadie que no esté en circunstancias excepcionales, porque alguien que esté con 4 presentaciones y no aprobar, pues me parece que ya solitito se descalificó, y la razón le debería decir: hazte a un lado porque por aquí no es tu camino. Entonces ella decía: no es algo que le afecte a todos los estudiantes, le afecta a unos que tienen el problema, pero a los demás, ¿a dónde está el perjuicio para los demás? Y así comenzó a enumerar los acuerdos que se habían tomado, y entonces le pregunta la entrevistadora: usted, discúlpeme, ¿usted está sugiriendo que alguien detrás puede estar creando el problema? Y ella dice: sí, es lo que yo estoy diciendo. Detrás de las manifestaciones de los chicos hay alguien que los está impulsando. Bueno, pues el día de ayer ocurrió algo que parecía impensable. El secretario de Gobernación sale a dialogar con los alumnos. Y esto a mí me parece que es una medida inteligente, porque rompe el cartabón de que en México las autoridades nunca toman en cuenta a los que protestan. Aquí hubo un diálogo, evidentemente no se llega en esos diálogos a soluciones maravillosas, pero a mí me parece que es un adelanto el presentar a una autoridad que es capaz de sentarse en una mesa con quienes protestan y decir: dime cuál es tu problema y vamos a ver quién lo tiene que resolver. Por su parte, los grupos que están preparando el 2 de octubre anunciaron ahí con el incendio de algún vehículo su decisión de mandar mañana un mensaje violento de protesta. Vuelven a aparecer los grupos anarquistas, vuelve otra vez a recaer la acción sobre los círculos que desde la toma de posesión de Peña Nieto hasta nuestros días están fastidia y están tratando de llevar a los cuerpos policíacos a una represión cuyas consecuencias en este momento para el gobierno mexicano serían muy negativas. Entonces nos encontramos con una denuncia de secuestro de 50 y tantos estudiantes de una normal rural. Nos encontramos ante la protesta de los que quieren preparar, dicen, el terreno de celebración del 2 de octubre, y nos encontramos con el tema de los estudiantes del Politécnico Nacional. Se están juntando 3 temas que pueden resultar explosivos si el gobierno cometiera la torpeza de juntarlos. Lo ocurrido en el 68 me viene a la mente porque el hecho de que hubieran salido a una manifestación el mismo día 2 grupos, 2 contingentes,
provocó que al sumarse los dos contingentes se desbordara el control de las manifestaciones y se iniciara aquel ciclo de violencia que se vivió en el 68, que fue evolucionando de julio en adelante hasta llegar al estallido violento del 2 de octubre. El escenario mexicano es un escenario que se suma al de estos polos geoestratégicos irritables, y hay que recordar que los grupos anarquistas han sido señalados en Chile como los autores de los problemas, han sido señalados en Brasil como los autores de los problemas y están siendo señalados en México como autores de los problemas. Algo está pasando con los anarquistas que les tiene tan activados en la lucha política. La semana próxima haremos un análisis, a mí me parece que sobre el 2 de octubre, nada más, porque de lo que ocurra, ya sea que triunfen estos grupos que están buscando la intranquilidad o que por el contrario se logre un acuerdo, serán escenarios importantísimos para el proceso electoral que viene el año próximo, cada vez está más cerca, y por otro lado nos permitirán evaluar la capacidad de negociación en los organismos gubernamentales y la capacidad de respuesta de los grupos radicales en las instituciones universitarias del Distrito Federal. Si les parece, lo dejamos ahí y seguiremos la semana próxima.